tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a ese espacio cultural de Letra Editorial. Bienvenidos a Letra Conversa. Hoy es jueves, como sabéis, hoy es 13 de febrero, un día muy bonito. Yo, antes de empezar, antes de saludar al invitado, lo digo, 13 de febrero, el Día de la Radio, un medio muy bonito, muy mágico, que hoy también, aunque sea con libro, lo celebramos desde aquí. Esta noche, libro nuevo, autor que viene de Murcia, muy cerquita, al que saludamos ya. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de tenerte aquí. Yo más. La conducta del sátrapa. Tu primer libro, Mi primer libro largo, mi primera novela. tu primera novela. Bueno, Mm. a todos los que nos estáis viendo, ya sabéis que como siempre estamos en directo a través de Facebook, que podéis darle a me gusta, compartir la entrevista, poner los comentarios que queráis, hacerle todas las preguntas que queráis al autor que tenemos esta noche, a Pedro, que os irá contestando, tanto esta noche como a lo largo de los días. Y sobre todo, yo lo pido, darle muchísima difusión a la entrevista, porque ese es el objetivo, al final, que la conducta del sátrapa llegue a todos los sitios posibles. Pues tu primera novela, como decimos, y con un título que tiene su cosilla. Sí. Cuéntame, ¿de dónde viene? Bueno, la palabra sátrapa, yo creo que es la palabra que más me han preguntado nunca, porque aunque es una palabra, bueno, pues quizás no demasiado habitual, pero sí se oye. Desgraciadamente lo hemos escuchado en el Congreso de los Diputados. Usted es un sátrapa y Y no sé más qué. últimamente, además. Y más últimamente, tal como con la que está cayendo, ¿no? Y me lo han preguntado en más de una ocasión. Bueno, sátrapa, pues el significado es el de los antiguos gobernadores persas, que eran muy despiadados, ¿no? Y el castellano ha llegado con ese significado, el de un ser despiadado, una persona que, que maltrataba a su gente y que llevaba con mucha severidad su provincia, ¿no? En la antigua Persia. ¿Qué es la conducta del sátrapa o por qué forma parte del título? Pues bueno, tenía muchas ideas en la cabeza que convergían hacia una persona en particular, política, un gobernador, algo muy parecido al origen del sátrapa, Ujú. pero en una sociedad imaginaria, una sociedad distópica, una sociedad que está por venir, o esperemos que no. Y entonces me pareció, me acuerdo que estábamos, Jero Tristante, el escritor Jerónimo Tristante y yo tomando café un día en Santo Domingo, en Murcia, y hablando de política y hablando de muchas cosas, pues me dijo, tío, es que ese es un sátrapa. Y entonces todas las ideas que yo llevaba en la cabeza acerca de lo que después fue el libro, pues cobraron vida y sobre todo cobraron título, porque Ujú. a partir de ahí salió el título. Hay muchos elementos presentes en la novela, como tú has dicho, tiene toques de humor, tiene crueldad, Ujú. y hay un elemento que se habla continuamente que es el agua. El agua. El agua yo lo he considerado en la novela un personaje subyacente, un Ujú. personaje que no habla, pero que está ahí, ¿no? Y que conforme uno va leyendo el libro, poco a poco se va dando cuenta de que al final es el hilo conductor de toda la novela, ¿no? Porque el agua está ahí, está presente. Y es una manera de reivindicar, yo le llamo una novela del sureste español, Eso te iba a me preguntar, que si le gusta. hace algún guiño a Murcia, Sí, bueno, hay mucha Murcia, pero hay mucha Almería también. Sí, Claro, estamos hablando de de Argaria. Argaria, sí, De cuéntanos qué es Argaria. Argaria, pues ya me gustaría a mí saber dónde. Argaria es esta zona que, bueno, alude a la antigua cultura argárica, que es Ujú. la cultura de Almería, de Murcia, incluso de Málaga, de toda esta zona del sureste español. Y entonces cuando nuestro personaje principal tiene que montar un país y tiene que inventarse una república, pues echa mano fácilmente de la historia y se inventa este país, que es Ujú. Argaria. Claro que hay mucho de Murcia y de Almería, evidentemente, porque es una novela muy de la tierra, muchísimo Ujú. de la tierra. Es agua, es zonas desérticas, es decir, hay muchísimo de Murcia, ya lo creo. ¿Cómo te viene la primera idea para escribir esta novela? Yo creo que la primera idea vino de juntar dos majaderías. La majadería que uno puede ver en la televisión con esta, no sé, con tanta inyección que recibimos a través de los medios de comunicación de engaño, de superchería, de compra este producto, de compra este tipo de ungüentos maravillosos o de tal producto que te hace adelgazar, vete tú a Ujú. saber, junto con la majadería que nos van agasajando los políticos, ¿no?
y Nos si van mermando todos no, los días poquito a poco. sí, sí, que nos van llevando a su terreno, ¿no? Digamos Ujú. que la política hoy en día está donde ellos quieren que Sí. esté, que estemos hablando de ellos continuamente y de una clase política como ellos se hacen llamar Ujú. cada vez con menos clase, ¿no? Sí, sí. Entonces llega un momento en que esa menos clase se convierte en auténtica majadería y oyes y escuchas cosas que hace unos años quizás no hubiéramos escuchado, ¿no? Y que si te Eh, las dicen hace unos años no te las crees. no te las puedes No te creer. las Lo que puedes hoy en día creer. podemos Mm. escuchar en las entrevistas a los políticos, O en el propio o Congreso de los mucho en los Diputados. congresos de los diputados, por supuesto, Ujú. pero y cuando se enzarzan a hablar en los debates políticos, que yo creo que algún día tendrían que prohibirlo, porque realmente son más nocivos que otra Ujú. cosa, pues claro, ves esa desnivel tan grande con respecto a hace unos años que tienen los políticos de ahora. Para mí los convierte en auténticos majaderos, algunos de ellos, Ujú. ¿no? Entonces, cuando juntas ese tipo de sociedad, pues resulta que es un cóctel explosivo y sale una sociedad que yo personalmente no quisiera vivir, ¿no? Y podríamos llamarla Argaria. Todo nace de ahí, qué curioso. Sí, 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 sí. Y de pronto dices, bueno, pues voy a empezar, tienes una idea y empiezas a escribir. ¿Cuándo empiezas? Yo estaba escribiendo otra novela, y Ujú. además la tenía bastante avanzada, pero todas estas ideas que iban, bueno, pues de mi contacto personal con las entidades públicas, el tratar con políticos, pues te iba haciendo, te iba creando una historia, realmente te está haciendo, casi te está, casi te está escribiendo la novela, ¿no? Ujú. Pero bueno, hacía falta una trama y la trama, pues evidentemente la propia naturaleza nos la daba, que es el mercadeo con el agua, ¿no? La ausencia de agua. Yo creo que los murcianos hemos nacido con una idea y es que la gente mata por agua, mata por sus fincas, mata Ujú. por lo que es suyo. Y desgraciadamente es una realidad. Lo de los pozos ilegales, Sí, yo lo he vivido en persona. Entonces, es algo que yo quería plasmar, ¿no? No quería plasmar simplemente una pseudonovela policíaca con elementos futuristas o distópicos dentro de una sociedad caótica. Quería algo más, quería más una esencia de lo que la Tierra nos da y le estamos quitando, ¿no? Entonces, la novela surgió de esa mezcla de tantísimos elementos. pero y tantos elementos. Sí, Porque son me está muchos. hablando de un montón Y de muchos cosas personajes, y que muchos claro, que eso personajes. requiere un trabajo porque claro, lo estás contando y el que no esté escuchando estará ahora mismo alucinado, como diciendo, son muchas ideas y esto parece como muy fácil, ¿no? Te viene Mm, una idea, otra y de pronto de ahí sale una historia, bueno, que se ha convertido en un libro de 400 páginas. mm. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo? Pues fueron unos 3 años y casi medio, 3 años y 3 meses Ujú. aproximadamente. Sí, sí. Y todavía recorté bastante para dejarlo en un tamaño que no fuera demasiado grande, ¿no? Ujú. Pero sí, la verdad es que fue mucho trabajo, mucha documentación, Eso te es iba a muy preguntar, curioso. el trabajo de Sí, documentación que has porque tenido que hacer. se ambienta, hay varios escenarios Ujú. diferentes y uno de ellos es la granja. El otro día en una presentación que hicimos en Lorca, pues vinieron a la presentación personas que habían leído ya el libro, porque el libro, claro, ya se presentó en Ujú. Murcia, ya se había presentado el 19 de octubre, ya lo habían leído. Y uno de ellos, curiosamente, tiene mucho contacto por su trabajo profesional en la Consejería de Agricultura con granjas, ¿no? Ujú. Y me hizo un comentario que me hizo mucha ilusión, porque me dice, ¿cómo te has documentado para escribir de la granja? Dice, porque Ujú. parece que te has criado en En una granja, una claro. granja porcina, ¿no? Ujú. Yo no he ido a una granja porcina en mi vida. Las he visto desde lejos, pero no. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo de documentación muy grande y leer muchas cosas y intentar imaginarte dónde estás, porque claro, cada uno de esos espacios de la granja tienes que contarlos como si los estuvieras viviendo de verdad. Ujú. Y como ese espacio, hay otros muchos espacios, ¿no? Y entonces cada uno de ellos te los tienes que imaginar. Tienes que conocerlo a la perfección y además, o sea, aparte de todo el trabajo de documentación, pues eso, de elaborar un mundo Ujú. imaginario al final, ¿cómo se hace para estar 3 años, además con esa historia en la cabeza? Porque escribiéndola, porque me imagino que la historia la tendría entera montada o te fue surgiendo poco a No, poco. actualmente sí que hago ese trabajo de tener la historia montada y luego desarrollarla, pero el Ujú. Sátrapas no nació así. Incluso los cuentos más pequeñitos, cuentos que están publicados en Casa del Libro y en Internet,
también nacieron así, con una idea ya prefijada y prácticamente una historia escrita. Pero el sátrapa, digamos que se fue creando Solo. a sí mismo, sí. Porque aunque había una especie de trama que estaba bastante clara, pero fue sufriendo tantos cambios al final que se puede decir que la historia no estaba desde el principio, sino que se fue escribiendo poco a poco. Ha ido cobrando vida Ha conforme ido, pasaba el sí. tiempo. Hay una frase que suele decir la gente, los escritores, que los libros se escriben solos, Ujú. aludiendo precisamente a este hecho. Sí, sí, Y es que conforme tú vas desarrollando una idea, luego resulta que no es o no estás tan convencido de la idea primigenia y la vas cambiando por otra o la vas ujú, complementando hasta que al final sale otra cosa. claro. Entonces el Satarvas pasó por varios Por varias episodios, ¿no? fases. Por varios estadios de este tipo, hasta que al final, pues sí que todo cobraba mucho sentido con de esta manera, ¿no? Apilando este conjunto de elementos a veces tan dispares, ¿no? Claro. Mm. Pedro, 3 años y algo escribiendo un libro. El día que terminas, que le pones tu punto y final, ¿qué sientes después de tanto tiempo? No lo sé. Yo cuando le puse el punto final, que fue un 15 de octubre, recuerdo, no estaba nada convencido de que lo hubiera terminado, porque lo había intentado terminar tantas veces que no estaba nada convencido, pero llega un momento en que lo tienes que terminar y Claro. entonces dices, bueno, yo creo que ya este es el último punto. Ujú. Y sí, la verdad es que te produce un gran descanso Sí, porque ya lo has terminado, ¿no? claro, tienes que terminar además con un agotamiento mental también, me imagino, El agotamiento viene cuando empiezas a a revisarlo. corregirlo. Las Ujú. correcciones son, y vosotros en una editorial sabéis perfectamente de lo que estamos hablando, las correcciones son lo peor de lo Sí, peor. sí. Y ahí donde realmente tienes que emplearte Y dar tiempo y aprovechando esto, yo sí que quiero resaltar este punto. La corrección de un libro es de las cosas más importantes. A ver, todo tiene importancia, la maquetación, el diseño, pero la corrección es muy, muy importante. Y sí Ujú, que me gustaría recalcar que es un trabajo que hay que hacerlo detenidamente y además examinándolo todo bien y tomándote tu tiempo. Porque yo me ujú. imagino que tú lo terminaste y no te pusiste corriendo a corregir. No, pero bueno, también creé una especie de comité de lectura con mis hermanos, con Claro. amigos, para intentar recabar opiniones, ¿no? Porque Ujú, claro, tú puedes escribir una novela corta, puedes escribir un pequeño relato y realmente pues casi la visión que tú tienes de ese relato pues puede ser muy veraz, ¿no? ujú. Pero cuando se trata de un libro tan complejo, necesitas que Que alguien alguien lo lea. aporte y te diga, pues mira, yo no entiendo nada, de hecho lo recojo en el libro, ¿no? Ujú, En los agradecimientos agradecí a una compañera del trabajo que me dijo, mira, a mí me gusta, yo creo que escribes bien y que, ujú. porque una gran lectora, ¿no? Evidentemente ya me encargué yo de buscar gente Sí, que, de gente que que tuviera se... mucha Sí. experiencia como lector Ujú. y me dijo, pero yo no entiendo nada. Y entonces, claro, me hizo recapacitar, porque claro, yo quería llegar en varias capas, como si de una cebolla se tratase, Sí. a muchos elementos, con mucho más fondo, ¿no? Ujú, Entonces, claro, depende mucho de lo que se haya leído, depende mucho de dónde se haya nacido, pues puedes encontrar elementos más familiares o que reconozcan más a simple vista que si eres de otra parte del mundo. ujú, A los que adoramos a Paul Auster, pues lo adoramos por su literatura, por sus historias, por lo bien que escribe, pero si encima eres neoyorquino y te ujú. identificas con el emplazamiento donde él hace sus novelas, pues seguramente que debe ser todavía mejor, ¿no? Porque te sientes más metido en la, Claro, en en la la novela. historia. Entonces Ujú, esas cosas en las que muchas veces tienes que tener esa percepción de si lo estás haciendo para que cualquier persona lo pueda entender. Y ujú. eso es complicado. ¿Y las primeras reacciones qué tal fueron? Pues fueron muy positivas y las Sí. últimas también. O sea, en ese sentido, la verdad es que me siento muy, No, muy, me muy refiero antes de que el recompensado. libro viera la luz. Mm. Tú, a mí me llama la atención siempre, tú escribes un libro, ¿tú estabas convencido de que No, se iba a convertir en libro o que lo iba a no, publicar? yo creo que no. Sobre todo cuando se trata del primer libro, yo creo que las dudas se asaltan por cualquier lado. Tienen mucho miedo y sobre todo las reacciones que pueda tener la primera lectura Ujú, es súper importante. Entonces, como fueron positivas, pero que también fueron aportaciones muy, muy claro. interesantes, a mí me vino genial. Ujú. Incluso esta que me hizo mi compañera, que decía que no Sí, entendía nada, a mí me dio que pensar muchísimo, porque, bueno, oye, Pedro, te tienes que expresar de otra manera que te pueda entender todo el claro. mundo, ¿no? Que te pueda entender la gente No que puedes escribir incluso no para lea este un género, solo grupo quizás. de personas, tienes que Ujú. escribir para cualquier Para lector. todo. Eso te iba a preguntar, ¿a qué público crees que va dirigido el libro? Yo ¿O creo a que va quién le dirigido a puede gustar cualquier más? público, porque
En sí mismo se puede considerar la conducta del sátrapa como una novela policíaca, bueno, o de novela negra, como algún Ujú, compañero me ha apuntado en alguna ocasión. Bueno, pues tiene tintes de novela negra, claro que sí, porque esa cruda realidad, pues es la muerte, son asesinatos, es la crueldad que tiene el ser ujú, humano a veces con el otro. Pero hay muchas cosas más, entonces hay mucho fondo social, político, de una visión de la realidad, de una realidad que está ahora, pero que también puede estar por llegar y ujú. que podemos parar ahora que estamos a tiempo, ¿no? Entonces hay muchas percepciones que según se va leyendo la novela pueden ir entrando en la mente del lector y eso es realmente el trabajo que más me costaba, Claro. el poder llegar de una manera muy sutil a conceptos muy grandes y muy generales. Ujú. Y bueno, ¿qué fue la primera opinión? ¿Quién fue? ¿Alguien cercano a ti? ¿Algún amigo? Mi mujer ¿Tu igual, ¿no? mujer? La jefa. La jefa, sí, sí, sí. Yo creo que ella es la que más me ha ayudado muchísimo en la novela. Ha Sí. corregido como una correctora y sí, claro, me ha ayudado muchísimo. ¿Y cuándo es el momento que dice, oye, pues voy a contactar con editoriales porque quiero publicarlo realmente? Pues pasó algún tiempo, pero empecé, claro, a mandarlo a muchas editoriales. Pero Ujú, bueno, todos sabemos lo que pasa con las editoriales, que no están por la labor. Se va buscando la visión comercial y realmente pues publicar a una persona desconocida hoy en día es muy complicado. ujú, Hoy en día cualquier personaje público que esté relacionado desde el deporte hasta la televisión, cualquier reality, ujú. es siempre más vendible que una persona que pueda Una hacer, pena, no la digo verdad por que este una libro, pena. pero No, no, sí no, por pero otros, sí. pero por otros libros que puedan ser muy, muy, muy Mm, interesantes. Me temo que hay muchísimos libros interesantes. Hay quien dice que hay más libros en el cajón interesantes que en la librería. sí. Bueno, no sé si hay que ser tan pesimista, pero realmente algo de verdad hay en eso, ¿no? Y es una pena que las editoriales no den esa oportunidad. Mm, Realmente yo entiendo que es un negocio muy, muy complicado, porque no es fácil vender libros, eso no. está claro. Y ahora lo estamos viendo en persona, yo ahora lo estoy viviendo en persona, lo difícil que es que se vendan los libros. Pero es cierto que las editoriales un poco más de un poquitín de acercamiento hacia el nuevo escritor puede ser más interesante. Lo que pasa es que las editoriales tradicionales, además, con la crisis del sector, lo que tú decías, es muy complicado vender libros. Mm, Se cierran al final a un público conocido y famoso, que mm, también gracias a eso surgieron editoriales como la nuestra, surgió la ujú, autoedición, claro. que por lo menos da oportunidad a eso a escritores noveles que tienen muy buenos libros, pero que no han tenido oportunidad de que Ujú. vean la luz. Sí, aparte que la mayoría de las editoriales, de los grupos editoriales ya abogan Efectivamente. por ese nuevo sistema Mm, y por esa oportunidad al joven lector, porque además no deja de ser mostrar o brindar la oportunidad a que alguien pueda mostrar su obra. su obra. Oye, quién Ujú. sabe lo que puede pasar en el futuro, o sea que por ese lado sí que es positivo. Pero es verdad que las editoriales pues abogan por eso, por el título fácil, por el Por el personaje nombre, por el vendible, por personaje. el Mm. nombre. O sea, hoy en día cualquier futbolista Sí, sí, sí. vendería más libros que Vargas Llosa en un momento dado, ¿no? Efectivamente. Pues Pedro, tenemos que parar un momentito para publicidad, pero volvemos en un minuto y seguimos hablando de la conducta del sátrapa. Pues ya estamos de vuelta, seguimos en Letra Conversa hablando de la conducta